Hola, soy Pedro José Arango Arango, profesor adscrito al Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El tema que vamos a ver hoy es ecuaciones de Maxwell del curso de electricidad y magnetismo. Preguntamos, ¿es la teoría electrodinámica clásica una teoría terminada o una teoría completa? La verdad es que sí. La electrodinámica clásica está toda resumida o condensada en las famosas ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell nos dicen cómo desarrollar completamente cualquier problema que tenga que ver con electricidad y magnetismo, es decir, con cargas que se mueven, que en general generan campos eléctricos y campos magnéticos. Y conociendo estas ecuaciones, entonces nosotros podemos conocer todas las trayectorias seguidas por una carga o por un conjunto de cargas. Las ecuaciones de Maxwell en forma integral vienen dadas en esta expresión que aparece aquí. Vamos a mirarlas un poco. La primera ecuación, conocida como la ley de Gauss, nos dice que la integral de superficie de E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Miremos un poquito en el tablero cómo explicar geométricamente un poco esto. Cuando nosotros tenemos la expresión, la integral cerrada de E punto de A es igual a Q encerrada sobre epsilon sub 0, entonces, cuando nosotros tenemos un volumen cualquiera y dentro de este volumen tenemos diferentes cargas Q1, Q2, o puede ser distribuciones continuas de carga, estas cargas en general generan campos eléctricos en todos los puntos y lo que nos dice esta expresión es que cuando nosotros calculamos el flujo de campo eléctrico a través de la superficie que encierra este volumen, este flujo es igual a la carga encerrada dentro del volumen limitado por la superficie sobre epsilon sub 0. La carga encerrada entonces en este caso será Q1 más Q2 más Q3 dependiendo de los signos de las cargas. Si tuviéramos una distribución continua de cargas, entonces esta carga encerrada podríamos escribirlo como 1 sobre epsilon sub 0 por la integral de volumen de ρ, que en general depende de la posición de B. Es la misma expresión. Miremos la segunda expresión, nos dice que la integral cerrada de B punto de A, es decir, el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada es igual a 0. Se conoce como la ley de Gauss para el magnetismo. Otra vez, entonces, tenemos, como en el caso anterior, la integral cerrada de B punto de A siempre es igual a 0. Significa entonces que cuando nosotros tenemos un volumen, en todos los puntos de la superficie que está limitando a ese volumen, vamos a tener campo magnético. Pero el flujo de campo magnético a través de esta superficie es igual a 0. Eso lo que significa es que la cantidad de campo magnético que entra a la superficie siempre va a ser igual a la cantidad de campo magnético que sale de la superficie. Dicho de otra manera es, estas líneas de campo magnético que salen por aquí tienen siempre que volver a cerrarse en algún otro punto. Bueno, en el mismo punto. Como lo que ocurre con el campo magnético en la Tierra. Supongamos, si consideramos que esta es la Tierra que está girando alrededor de su eje, el campo magnético de la Tierra, sabemos que va así, tiene esta dirección, por aquí, así. A propósito, las auroras boreales siempre se ven en el polo norte porque en estos puntos el campo magnético es más intenso. Este campo magnético más intenso interactúa con los electrones que vienen del Sol para generar estos colores de las auroras boreales. Bueno, estaba diciendo, esta línea de campo magnético que viene por aquí, llega aquí, pero continúa aquí y se conecta con la otra. Lo mismo, todas las otras líneas continúan y se conectan con las otras. Es decir, si nosotros consideráramos
una superficie gaussiana por aquí, o sea, un volumen por aquí, vamos a ver que la línea de campo magnético que entra por aquí, sale por aquí. La que entra aquí, sale acá. La que entra aquí, sale acá. ¿Sí? De tal manera que el flujo a través de esta superficie siempre es igual a 0. La tercera ecuación de Maxwell nos dice que la integral de E punto ds, la integral cerrada de E punto ds es igual a menos de phi de t. Esto lo que me está diciendo es que cuando yo tengo una trayectoria cerrada, la integral cerrada de E punto ds a lo largo de esa trayectoria es igual al flujo, a la variación con respecto al tiempo del flujo de campo magnético a través de la superficie que está siendo limitada por esta trayectoria. Miremoslo un poquito en el tablero. Consideremos entonces una superficie cualquiera y consideremos esta que es la trayectoria que está limitando a esta superficie. La superficie va a ser entonces esta superficie que tenemos aquí. En general existen en el sistema campos eléctricos y campos magnéticos en todas partes. Entonces, a través de esta superficie hay un flujo de campo magnético, es decir, hay campo magnético que está entrando a través de la superficie, pero en otros puntos puede estar saliendo también campo magnético. El flujo de campo magnético podemos escribirlo como la integral a través de la superficie, llamémosla A de B punto de A. Bueno, esta integral no es cerrada, esta es la integral a través de esta superficie que está aquí, que está sobre el plano del tablero. Si nosotros calculamos la derivada del flujo con respecto al tiempo, va a ser igual entonces a la derivada con respecto al tiempo de la integral de superficie de B punto de A. Y bueno, esto con signo menos es lo que nosotros tenemos acá como la integral cerrada sobre, ahora esta integral es sobre esta trayectoria que está limitando a esta superficie. Esta es la integral de E punto ds. Esto en realidad lo que me está diciendo al final es que un campo eléctrico es generado por un campo magnético que está cambiando con el tiempo. Y esta integral cerrada es la diferencia de potencial que conocemos como fuerza electromotriz. Es lo que se utiliza siempre en las hidroeléctricas. En una hidroeléctrica entonces nosotros tenemos una superficie en la cual está fluyendo un campo magnético que está cambiando con el tiempo. En la trayectoria de la superficie, entonces, se genera una fuerza electromotriz. Esto lo que significa es que entonces, si aquí nosotros colocáramos un alambre y en este alambre colocamos un bombillo o colocamos una resistencia, entonces esta resistencia me va a generar un campo eléctrico. La cuarta, esta se conoce como la ley de Faraday. La cuarta ecuación de Maxwell es la ley de Ampère-Maxwell. Me dice cómo se puede generar un campo magnético. En particular, ahí tenemos ahí la integral cerrada de B punto ds. Otra vez, es una integral de trayectoria. Es igual a mu sub 0j más epsilon sub 0 mu sub 0 por de phi sub e de t. Lo que me está diciendo esto es algo semejante a lo que tenemos aquí. Un campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I, donde I es la corriente eléctrica que está atravesando la superficie, más epsilon sub 0 mu sub 0 multiplicado por el flujo de campo, por la variación con respecto al tiempo del flujo de campo eléctrico a través de la superficie limitada por esa trayectoria. Entonces, esta expresión lo que me está diciendo es que un campo magnético puede ser creado o bien por una corriente eléctrica, que son cargas que se están moviendo, o bien
por un campo eléctrico que está cambiando con respecto al tiempo. La forma diferencial de estas mismas ecuaciones de Maxwell es la que tenemos aquí. Se conocen como las leyes de Maxwell, pero de forma diferencial. La primera me dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Esta expresión, dicho de esta manera, lo que me dice es que un campo eléctrico siempre es creado por cargas puntuales. La segunda expresión, la divergencia de B es igual a 0, que es la ley de Gauss para el magnetismo, me dice es que no existen monopolos magnéticos, es decir, no existen cargas magnéticas aisladas. Significa esto que cuando el campo magnético es creado por un imán que tiene un polo norte y un polo sur, si yo cojo ese imán y lo parto por la mitad, no es que me va a quedar el polo norte aislado y el polo sur aislado, no. Cuando yo parto el imán en dos, me va a quedar un imán más pequeño que tiene un polo norte y un polo sur, y me va a quedar otro imán también más pequeño que tiene un polo norte y un polo sur. La tercera expresión, conocida como la ley de Faraday, me dice rotacional de E igual a menos de B de T, me está diciendo que un campo eléctrico es generado por un campo magnético que cambia con el tiempo. Otra vez, estos campos eléctricos creados de esta manera no son conservativos, a diferencia de los campos eléctricos que vimos en la ley de Gauss. Y por último tenemos la ley de Ampère-Maxwell, que me dice que un campo magnético es creado por una densidad de corriente, es decir, por una carga que se está moviendo, o por un campo eléctrico que cambia con el tiempo, o por la suma de las dos. Estas dos expresiones, la forma integral y la forma diferencial, son equivalentes. Se puede pasar de la una a la otra utilizando las expresiones que se conocen como teoremas fundamentales, el teorema de Gauss o de la divergencia, o el teorema de Stokes o teorema del rotacional. Para poner un ejemplo, miremos uno nada más. Miremos cómo pasar de la forma integral de la ley de Gauss a la forma diferencial de la ley de Gauss. Miremos entonces aquí en el tablero. La forma integral de la ley de Gauss me dice que la integral de superficie de E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Y por otra parte, tenemos el teorema de Gauss, me dice que la integral de volumen de la divergencia de cualquier campo vectorial por dB o por d tau es un diferencial de volumen, es igual a la integral cerrada sobre la superficie S de B punto de A. Entonces, si nosotros utilizamos esta expresión aquí, vamos a tener la integral cerrada sobre una superficie S de un campo vectorial, para nuestro caso es el campo eléctrico, la integral cerrada de la superficie S de E punto de A es igual a la integral de volumen sobre este volumen, es el volumen limitado por esta superficie, igual que vimos en la ley de Gauss, de la divergencia del campo eléctrico por d tau. Pero esto es igual, como tenemos acá, a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero como siempre, la carga encerrada es la carga que está dentro del volumen, podemos escribirlo como la integral de ρ por d tau. Ahora bien, estas dos expresiones que tenemos aquí son iguales, es decir, las dos integrales son iguales y dos integrales son iguales cuando son iguales sus integrandos. Significa que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon sub 0, que es, como acabamos de ver, la ley de Gauss en forma diferencial. ¿Sí? Pasando entonces de la forma integral, podemos llegar a la forma diferencial utilizando la ley de Gauss.
De manera semejante, podemos utilizar la ley de Faraday de la forma integral para pasar a la ley de Faraday de forma diferencial, que dice que el rotacional de E es igual a menos de B de T, y eso lo hacemos utilizando el teorema de Stokes o teorema del rotacional, ¿sí? En realidad lo que hay que hacer es algo semejante a lo que hicimos. Utilizamos aquí la ley de Faraday de forma integral. La integral de superficie la convertimos en una integral de trayectoria y el flujo de campo magnético lo escribimos como una integral de superficie también. Esto es todo lo que podemos decir de las ecuaciones de Maxwell. Repito, las ecuaciones de Maxwell son una forma completa de toda la teoría electrodinámica clásica. Con estas dos expresiones que tenemos aquí, las dos últimas expresiones, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, podemos manipularlas y mostrar cómo los campos eléctricos y magnéticos tienen una forma de onda. Esta onda es lo que conocemos como ondas electromagnéticas, y las ondas electromagnéticas pues ya se sabe que están en todo el espectro electromagnético. Una parte de las ondas electromagnéticas es la parte visible, que es la luz que nosotros vemos, cuyas longitudes de onda están entre los 400 y los 700 nanómetros. Otra cosa que podemos decir es que partiendo de estas ecuaciones de Maxwell podemos desarrollar toda la electrodinámica, todo el curso que hemos visto durante este semestre.